Dentro del ámbito de la sociología, el autor critica de manera intensa las convenciones del lenguaje tradicional que emplea términos y conceptos ya establecidos, como individuo, sociedad, estatus y rol. Su crítica se enfoca en la rigidez de estas categorías, argumentando que podrían ser limitantes y cosificadoras. Desde su punto de vista, estas formas de expresión corren el riesgo de simplificar en exceso la comprensión de las complejas interacciones sociales al imponer estructuras fijas. Es curioso notar que, a pesar de estas críticas, el autor no logra evitar completamente el uso de estos conceptos en su obra Sociología Fundamental. Aunque ha señalado las limitaciones de estas categorías, parece reconocer la conveniencia de utilizarlas en su trabajo. Este aparente dilema plantea preguntas sobre si es inevitable recurrir a términos ya establecidos, incluso cuando se cuestiona su utilidad y flexibilidad. En una sociedad, los individuos, grupos, instituciones y estructuras están conectados de diversas maneras, generando relaciones interdependientes que son dinámicas y complejas. Estas interconexiones se manifiestan en diversas esferas, como las relaciones familiares, las interacciones laborales y las conexiones económicas y políticas. Estas relaciones, denominadas interrelaciones entrelazadas, pueden surgir tanto de manera intencional como no intencional. Tomemos por ejemplo la familia, que exhibe interdependencias tanto internas como externas. Internamente, los miembros dependen unos de otros para satisfacer necesidades emocionales, económicas y sociales. Por ejemplo, los padres cuidan de sus hijos, proporcionan apoyo emocional y respaldo económico, mientras que los hijos dependen de sus padres para su bienestar y educación. Además, la familia también experimenta interdependencia económica, ya que el sistema económico influye en su calidad de vida, acceso a empleo, oportunidades laborales y bienestar económico en general. Asimismo, existe una interdependencia social, ya que los miembros de la familia interactúan con vecinos, amigos, compañeros de trabajo y otros grupos sociales, afectando y siendo afectados por estas interacciones. Es importante destacar que los seres humanos participan en estas relaciones de manera inherente, sin la posibilidad de liberarse completamente de ellas. Estas relaciones no solo influyen en la formación de los individuos, sino que también son moldeados por la acción humana. En esencia, las interrelaciones entrelazadas son fundamentales en la vida social, dando forma tanto a quienes participan en ellas como a la sociedad en su conjunto. La sociología se ocupa de los problemas inherentes a la sociedad y quienes reflexionan y estudian sobre ella forman parte activa de este tejido social. Sin embargo, existe una tendencia a ver a los individuos como el yo y a considerar a las figuras sociales, familia, estado, grupo, etc., como objetos externos, entidades separadas de nosotros mismos. A menudo no nos damos cuenta de que, como individuos, también somos componentes activos de estos grupos sociales. En el ámbito sociológico, es esencial reconocer que nosotros, como yo individual, formamos parte integral de estas figuras sociales. La conceptualización de estas entidades como objetos se debe a patrones de lenguaje y formas de pensamiento heredadas. Tratamos a las figuras sociales de la misma manera que tratamos a objetos naturales, percibiéndolos como cosas distintas y separadas de nuestra propia existencia. Así que en realidad somos participantes activos y contribuyentes a la sociedad a la que pertenecemos. Comprender nuestra activa participación en estos grupos sociales nos permite abordar de manera más completa y precisa los problemas y dinámicas que caracterizan a la sociedad en su conjunto. En ocasiones se tiende a adoptar una visión mágica de las interrelaciones humanas y sociales, en lugar de basarnos en una comprensión sólida y fundamentada. A veces recurrimos a explicaciones simplistas o creencias sin fundamentos, buscando chivos expiatorios. Es crucial cambiar esta perspectiva y fundamentar nuestras interpretaciones en evidencias, datos y un análisis crítico. La sociología desempeña un papel fundamental al estudiar y explicar las regularidades sociales, que son patrones o tendencias que se repiten en la sociedad. Puede explorar cómo ciertas normas y valores son compartidos por la mayoría en una cultura, así como analizar la creación y mantenimiento de jerarquías sociales. Además, la sociología persigue otro objetivo crucial: liberar el pensamiento y el lenguaje de modelos heterónomos. El término heterónomo se refiere a la idea de que algo está controlado o influenciado por factores externos. En este contexto, se trata de liberar nuestro pensamiento y lenguaje de modelos de pensamiento impuestos desde fuera, como ideas preconcebidas o explicaciones mágicas que carecen de una base sólida de comprensión. Este enfoque permite un análisis más riguroso y una comprensión más profunda de las dinámicas sociales. La sociología nos invita a desarrollar conceptos más precisos que se adapten a las figuras sociales formadas por individuos. La sociología busca que tomemos conciencia de cómo encajamos en una composición social y cómo nuestras acciones y decisiones impactan a los demás y a la sociedad en su conjunto.
Esto nos proporciona la capacidad de comprender cómo nuestras interacciones diarias influyen en la sociedad y cómo nuestras acciones individuales pueden tener un impacto significativo en el bienestar colectivo. A pesar de que el pensamiento y la expresión mágico-míticos fueron superados con el desarrollo de las ciencias naturales, muchos conceptos científicos actuales se aceptan de manera implícita en la sociedad. Aunque la ciencia ha proporcionado explicaciones más sólidas y coherentes sobre la realidad, algunas de estas explicaciones se asumen sin cuestionar su origen o cómo han evolucionado con el tiempo. La sociología destaca la importancia de reconocer que las ciencias naturales y su desarrollo, como la física, química y biología, han transformado el pensamiento a lo largo de la historia. Antes solíamos ofrecer explicaciones de tipo mágico-mitológico, pero el avance científico ha modificado fundamentalmente nuestra forma de entender el mundo. Cuando hablamos de reorientación del lenguaje y el pensamiento, nos referimos a los cambios significativos que ocurrieron en la forma en la que las sociedades europeas comenzaron a comprender y expresar el mundo con el surgimiento y desarrollo de las ciencias naturales. Antes, estas sociedades tenían una cosmovisión basada en mitos, y la emancipación del pensamiento heterónomo, controlado por influencias externas, es un proceso complejo que demanda tiempo, pero es esencial. El lenguaje, al igual que una herramienta, puede ser apropiado para ciertas tareas, pero no para otras. Los conceptos y el lenguaje, que son herramientas para entender el mundo, tienen limitaciones, especialmente cuando se trata de fenómenos sociales y coerciones sociales, que incluyen presiones, influencias y restricciones que enfrentan los individuos en la sociedad. En este contexto, los conceptos y el lenguaje a menudo resultan insuficientes para una comprensión completa. Desde la perspectiva de la sociología, es muy importante llevar a cabo una reorientación del pensamiento social. Esto implica dejar atrás modelos de pensamiento limitados y adoptar enfoques basados en la evidencia e investigación científica. No significa negar la subjetividad y diversidad de interpretaciones, sino reconocer que existen factores objetivos que influyen en los fenómenos sociales. Entonces, esta reorientación implica dejar de lado ideas rígidas que se imponen como verdades absolutas y adoptar un enfoque más abierto y reflexivo, basado en la evidencia y la investigación científica. Sin embargo, esta tarea puede ser difícil porque en la sociedad hay grupos e individuos con intereses diferentes, lo que complica la adopción universal de este nuevo enfoque. Es crucial tener en cuenta la complejidad de las interacciones humanas, ya que están fuertemente influenciadas por factores emocionales, culturales y subjetivos. No podemos abordarlas de la misma manera que en la ciencia, donde a menudo se busca replicar experimentos de manera controlada. Cuando nos enfrentamos a problemas sociales complejos, es importante evitar caer en explicaciones fantasiosas o buscar chivos expiatorios. A veces es más fácil culpar a alguien más que enfrentar la verdadera complejidad de los problemas sociales que involucran una serie de factores interrelacionados. En el mundo actual, las naciones están interconectadas y dependen unas de otras. Sin embargo, surge un problema cuando algunas naciones grandes y élites de poder no reconocen la realidad de esta interdependencia. Esto puede dificultar la resolución efectiva de problemas globales, ya que la falta de reconocimiento de la interconexión puede llevar a decisiones y políticas que no aborden adecuadamente la complejidad de la sociedad. El autor destaca la importancia de ser críticos con el legado intelectual de los pensadores del siglo XIX, reconociendo lo que resulta útil y relevante para la investigación científica contemporánea y distinguiéndolo de aquellos aspectos influenciados por creencias y valores históricos no aplicables a la ciencia moderna. Aunque Auguste Comte, el padre de la sociología, es mencionado con menos frecuencia que Marx, su legado sigue siendo significativo y contiene ideas pertinentes para la sociología actual. Comte es reconocido como el fundador del positivismo, una corriente que enfatiza la importancia de la observación y la teoría científica interconectadas. Comte abogó por comprender la relación entre las diversas ramas de la ciencia, argumentando que las leyes y principios aplicables en las ciencias naturales podían extenderse a la sociología, a pesar de reconocer la mayor complejidad de las relaciones sociales. Fue precisamente al darse cuenta de la singularidad y complejidad de la sociedad humana que Comte fundó la sociología, fundamentando así su autonomía con respecto a otras disciplinas científicas. Comte no solo marcó el inicio de la sociología como disciplina, sino que también promovió la idea de que la ciencia social debería ser rigurosa y basada en la observación, contribuyendo así con conceptos valiosos que aún influyen en la investigación sociológica. Anteriormente se concebía que el proceso de pensar y adquirir conocimiento estaba íntimamente ligado a la mente individual y su capacidad para razonar. Sin embargo, Auguste Comte desafía esta perspectiva al afirmar que el conocimiento y la ciencia trascienden el ámbito del pensamiento individual, siendo influenciados por el desarrollo social a lo largo del tiempo.
Comte sostiene que la sociedad no solo es receptora de conocimiento, sino que también participa activamente en su acumulación y desarrollo. A lo largo de las generaciones, la sociedad ha creado formas de pensar que han sido transmitidas de una generación a otra. En este sentido, el conocimiento no es simplemente el producto del pensamiento individual, sino que está moldeado por el contexto social en evolución. Luego, el conocimiento no es una entidad estática. La dinámica social contribuye a la formación y evolución del pensamiento humano. En la filosofía clásica europea se solía pensar que el método científico, que se basaba en observar y experimentar, era la mejor manera de entender el mundo y resolver problemas. Sin embargo, Auguste Comte cambió esta forma de pensar al proponer una teoría sociológica del conocimiento. Comte argumentó que el desarrollo social, es decir, cómo evoluciona la sociedad con el tiempo, es un factor clave en la formación de cómo pensamos. Este enfoque rompió con la tradición anterior que limitaba el método científico a ciertos campos de estudio. Comte sentó las bases del positivismo, una corriente que buscaba aplicar el método científico en todas las áreas del conocimiento humano, no solo en la sociología. Entonces, el legado de Comte va más allá de la sociología, ya que su perspectiva influyó en la manera en que abordamos el conocimiento en general. Su idea es que no solo la sociología, sino todas las disciplinas se benefician al aplicar el método científico. Comte se enfrentó a un enfoque en el pensamiento humano que consideraba dos aspectos: el contenido, las ideas o temas que ocupan la mente, y la forma, cómo pensamos, razonamos y procesamos la información. Aquel enfoque sostenía que la forma del pensamiento era algo fijo, como si todos los seres humanos pensaran de la misma manera. Este punto de vista no tomaba en cuenta cómo las sociedades, culturas y condiciones históricas pueden influir en la manera en la que pensamos y razonamos. Comte desafió esta noción al argumentar que la forma y el contenido del pensamiento están estrechamente relacionados. La sociología del conocimiento, según Comte, nos invita a analizar cómo se desarrolla el conocimiento y la ciencia en la sociedad y cómo están conectados con el contexto social y cultural en el que emergen. Este enfoque alienta a estudiar cómo las formas de pensamiento y conocimiento evolucionan a lo largo del tiempo, transformándose desde enfoques precientíficos hasta enfoques científicos. También permite comprender cómo ciertas creencias y concepciones arraigadas en la sociedad pueden influir en la dirección de la investigación científica. Comte propuso que la manera en que pensamos y comprendemos el mundo está fuertemente influenciada por la estructura social en la que vivimos. En sociedades donde ciertos estratos sociales, como líderes religiosos o militares, tienen un poder predominante, es común que predominen las formas de pensamiento mágico-míticas. Por otro lado, en capas sociales donde prevalece la industria y la ciencia, se desarrollan formas de pensamiento más orientadas hacia la ciencia. Comte resaltó la importancia de la sociología como una ciencia autónoma con un objeto de estudio único, diferenciado de las estructuras fisiológicas del individuo. Las leyes relativas a la vida individual, que nos ayudan a comprender cómo funcionan los individuos, se centran en características biológicas y psicológicas, como necesidades, emociones y comportamientos. Por otro lado, las condiciones sociales nos ofrecen una visión del entorno en el que las personas interactúan, abarcando aspectos como cultura, tradiciones, instituciones y normas sociales. La relevancia de estudiar ambas reside en su mutua influencia. Las leyes individuales pueden ser modificadas o influenciadas por el entorno social en el que vivimos. A su vez, las condiciones sociales se configuran a partir de las acciones y decisiones individuales de las personas. Es importante estudiarlas ambas para obtener una visión completa de cómo se forma y transforma la sociedad. Es esencial destacar que la sociología posee su propia metodología para investigar y comprender el funcionamiento de la sociedad, independientemente de depender de la fisiología y de lo que indica el cuerpo humano. Sin embargo, Comte subraya la importancia de mantener una relación estrecha entre la sociología y la fisiología. Por ejemplo, al comprender cómo funciona el cuerpo humano, podemos obtener una mejor comprensión de cómo ciertos aspectos biológicos influyen en el comportamiento y las relaciones sociales. Esta conexión entre sociología y fisiología permite una comprensión más profunda de cómo los factores biológicos pueden desempeñar un papel en la dinámica social. Comte abogaba por un enfoque interdisciplinario, reconociendo que, aunque la especialización en cada ciencia es necesaria, también tiene sus problemas. Él estaba preocupado porque los desafíos más grandes a menudo requerían comprender múltiples áreas científicas, por lo que abogó por una mayor colaboración entre ellas.
Aunque comprendía que la división del trabajo intelectual era necesaria para el desarrollo científico, advertía sobre los inconvenientes de una especialización excesiva. Según Comte, centrarse demasiado en un área específica podría llevar a perder una visión más amplia y holística de los problemas. La sociología abarca diversas áreas, como la familia, las organizaciones industriales o los cambios sociales. A medida que estas especializaciones se vuelven más específicas, surge un problema. Cada rama puede volverse tan independiente que pierde conexión con el tronco principal del árbol. A lo largo de la historia, los seres humanos han sentido la necesidad de atribuir propósito a las cosas que no comprendían, dando origen a mitos y leyendas para encontrar significado en lo desconocido. Sin embargo, fue al reconocer la ausencia de propósito en la naturaleza que los humanos pudieron afrontar la realidad natural y dar sentido por sí mismos. En la sociología se enfatiza la importancia de aceptar que los procesos sociales pueden ser autónomos, careciendo de intencionalidad o finalidad específica. Estos procesos sociales pueden ser complejos y no estar vinculados por una intención específica. Los cambios en la percepción individual están ligados a transformaciones en la convivencia humana y en la formación de sociedades. La sociología no se limita solo al estudio de sociedades individuales, también se adentra en el análisis de la sociedad global, buscando aspectos comunes o tendencias que se manifiestan en múltiples países. Este enfoque amplio y global permite comprender mejor las conexiones y similitudes que existen entre diferentes culturas y comunidades en todo el mundo. Los seres humanos, al buscar eficiencia en actividades como la agricultura, adquieren conocimiento científico para controlar y aprovechar la naturaleza, un fenómeno conocido como cientificación del control de la naturaleza. Con este proceso y el avance tecnológico, las sociedades experimentan una diversificación y la aparición de diversas ocupaciones y profesiones especializadas. La transformación global de la sociedad se refiere al cambio en la distribución del poder. En contraste con antiguas estructuras donde un pequeño grupo de élites tenía todo el poder, las sociedades modernas tienden hacia sistemas más inclusivos. Aquí las decisiones importantes se toman considerando las necesidades de la mayoría de la población, un cambio conocido como ampliación del sufragio. Las relaciones entre gobernantes y gobernados es interdependiente y diversos actores en la sociedad también mantienen interdependencia. Comprender cómo funcionan realmente las cosas en la sociedad es desafiante debido a su complejidad. ¿Cómo puede la sociología reclamar autonomía y estudiar la sociedad como un objeto de investigación separado de las ciencias que se enfocan en individuos o grupos humanos como la biología o la psicología? En otras palabras, ¿es posible entender las dinámicas de grupos sociales sin estudiar a las personas individualmente? La sociología aborda esta cuestión al emplear modelos de juego, como juegos que simplifican situaciones sociales para mejorar nuestra comprensión de cómo las personas interactúan y compiten en la vida real. Un ejemplo claro de estos modelos son los juegos, como el ajedrez, que nos ayudan a ejercitar nuestra comprensión de las complejas relaciones humanas en la sociedad. Estos modelos permiten a la sociología abordar dinámicas grupales sin perder de vista la complejidad de las interacciones individuales. Desde el momento que nacemos, las relaciones de poder comienzan a moldear nuestras vidas. Al llegar al mundo, un bebé establece relaciones de poder, utilizando el llanto como su principal forma de comunicación. En este momento, el bebé ejerce cierto poder sobre sus padres, ya que su llanto los impulsa a cuidarlo. La noción de valor percibido juega un papel crucial en estas relaciones. El bebé tiene valor para los padres debido a la conexión emocional y la necesidad de cuidado, mientras que los padres tienen valor para el bebé al proporcionar beneficios esenciales como alimento y protección. Esta percepción de valor crea un equilibrio de poder relativo en estas interacciones. En la vida cotidiana, las personas interactúan en sociedad, estableciendo equilibrios de poder basados en el valor percibido y las necesidades mutuas. Aunque las relaciones pueden parecer caóticas, incluso en situaciones aparentemente desorganizadas como una protesta, desde una perspectiva sociológica se puede identificar líderes, grupos con objetivos comunes, roles específicos e incluso reglas no escritas sobre cómo se comporta la gente en este contexto. Estas estructuras subyacentes, presentes incluso en circunstancias tan complejas como la guerra, conforman el orden social en las relaciones humanas. La función social se trata de cómo las personas o grupos desempeñan roles y hacen las cosas en la sociedad.
Las relaciones entre las personas son complicadas y a menudo se basan en la competencia por el poder y en depender unos de otros. Las funciones sociales están relacionadas con cómo el poder se distribuye y cómo las personas o grupos dependen mutuamente, incluso cuando hay conflictos. En estas interacciones es donde vemos que las relaciones humanas siempre están cambiando, formando un tejido dinámico en el cual los roles y las actividades sociales están siempre evolucionando. Las relaciones de poder y control en un juego están vinculadas a la disparidad de fuerzas entre los jugadores. A medida que esta diferencia crece, aumenta el control de un jugador sobre el otro. En cambio, cuando es más equilibrada, se incrementa la interdependencia entre ellos. En una sociedad oligárquica, un pequeño grupo de personas tiene un control significativo sobre la mayoría de la riqueza, ejerciendo una influencia considerable en la sociedad. El modelo oligárquico, visto como un juego de dos niveles, presenta una marcada diferencia de poder. El segundo piso tiene un control importante. Sin embargo, a pesar de esta disparidad, hay interdependencia entre ambos niveles. Lo que hacen las personas del segundo piso afecta a las del primero. Aunque quienes están en el segundo piso pueden pensar que conocen todo, la complejidad de la interdependencia complica la situación. La brecha de poder entre el segundo y el primer piso se reduce, complicando el juego. Los que estaban en el segundo piso, antes en control, ahora representan a los grupos del primer piso y ya no toman decisiones de forma independiente. La interdependencia es más evidente y la autonomía disminuye. En la sociedad, las personas dependen entre sí y las acciones de una persona pueden afectar a muchas otras. Con un crecimiento poblacional mayor, la sociedad se vuelve más compleja. A veces llega a ser tan compleja que nadie puede controlarla completamente, dando la impresión de que la sociedad tiene su propia vida. Estos modelos de juego son herramientas educativas que facilitan la comprensión de conceptos sociales complejos. En sociología, el poder es un tema central, y los modelos de juego ayudan a entender que no se limita a una única fuente, como el poder militar o económico. Más bien, el poder surge de las interdependencias entre individuos y grupos, manifestándose de diversas formas. Los modelos de juego ilustran cómo las acciones de muchas personas pueden llevar a resultados no planeados por ninguno de ellos. Los sociólogos se enfocan en estudiar cómo las personas se relacionan en grupos y cómo estos funcionan juntos, en lugar de solo analizar a las personas de manera individual. El autor se plantea si las sociedades son más complicadas que campos como la biología o la física. La sociología se centra en cómo las personas interactúan en grupos y funcionan como conjunto, en lugar de estudiar a cada individuo. A medida que se añaden más personas a un grupo, el número de relaciones posibles aumenta rápidamente. La complejidad se incrementa aún más cuando se consideran las distintas dinámicas de poder en estas relaciones. Es prácticamente imposible para las personas comprender completamente todas las relaciones en las sociedades debido a su complejidad. Las decisiones y acciones de individuos, gobiernos y empresas en un país pueden tener impactos en otros lugares. Por ejemplo, una crisis económica en un país puede afectar a los mercados financieros a nivel mundial. Existe una interconexión global en la sociedad, y las acciones de individuos pueden influir en otros en todo el mundo. La forma en que los humanos se organizan y relacionan no es simplemente un reflejo de la biología, ya que se ven fuertemente influenciados por factores culturales, históricos y sociales. Aunque la tendencia a formar grupos sociales es parte de la naturaleza humana, la estructura y las normas de estos grupos varían drásticamente de una sociedad a otra. A diferencia de la naturaleza, las sociedades humanas son dinámicas y cambian con el tiempo. La unidad en la diversidad se manifiesta en que todas las sociedades comparten una característica fundamental, la naturaleza humana. A pesar de las diferencias culturales y sociales, los seres humanos comparten una base biológica común. La capacidad de las sociedades humanas para cambiar sin que cambie su biología es una característica única. La conducta humana está influenciada por el aprendizaje individual y la experiencia, a diferencia de otras especies que dependen más de comportamientos innatos. La biología proporciona las bases para la comunicación, pero la cultura y el aprendizaje son muy importantes para desarrollar sistemas de señales complejos, como los lenguajes. A medida que avanzamos en la evolución, la conducta humana se vuelve menos rígida y más influenciada por la experiencia y el aprendizaje. En el estudio de la sociedad enfrentamos desafíos importantes que afectan nuestra comprensión de la realidad social.
La manera simplificada de usar el lenguaje y la descripción imprecisa de los fenómenos sociales son limitaciones que necesitan un enfoque renovado. Se están cuestionando las categorías sociológicas establecidas, lo que nos lleva a una evaluación crítica sobre su utilidad y relevancia en la investigación social. La influencia de las ciencias físicas y la filosofía ha llevado a adoptar la idea de reducir lo que cambia las leyes constantes, sugiriendo equivocadamente que lo inmutable es más valioso en la sociedad. Concentrarse solo en lo estable en sociología puede restringir nuestra comprensión de las dinámicas sociales, que son inherentemente cambiantes y ricas en matices. Es importante revisar conceptos claves como cambio social e individuo, ya que a menudo se utilizan de manera estática. Así se promueve una visión de la sociedad como un proceso continuo y dinámico, capturando su complejidad y evolución constante. La dicotomía entre individuo y sociedad a menudo nos lleva a pensar en nosotros mismos como entidades aisladas, separadas del mundo que nos rodea. Esta percepción puede dificultar la comprensión de nuestras interacciones con la sociedad. Al hablar de funciones sociales nos referimos a los roles y propósitos que cumplen las instituciones, estructuras o prácticas en una sociedad. Es esencial recordar que estas funciones no solo benefician al sistema en su conjunto, sino que también tienen impactos significativos en la vida y desarrollo de las personas. Por ejemplo, una escuela no solo cumple un papel en el sistema educativo, sino que también influye en la vida y desarrollo de los estudiantes. En sociedades complejas, comprender las funciones sociales va más allá de lo que hacen bien para mí o para él, ya que implica comprender el intrincado juego de roles en el que las instituciones participan. Para entender la sociedad necesitamos mirar cómo las instituciones y estructuras cumplen sus funciones tanto para el sistema en general como para las personas que forman parte de ellas. En sociología a menudo nos enfocamos en los problemas de la sociedad en su conjunto, pero a veces descuidamos reflexionar sobre el individuo en particular. La investigación científica trata estos dos aspectos de manera diferente. Los teóricos suelen tener una imagen específica del individuo, pero rara vez la analizan críticamente. Es un error separar cómo vemos a las personas individualmente de cómo las vemos en grupos. Para entender completamente, debemos pensar en individuos y cómo se conectan en grupos. La figuración es una idea clave que nos ayuda a comprender cómo las personas interactúan y forman grupos específicos. En lugar de ver a los individuos y a la sociedad como cosas separadas, la figuración nos permite ver cómo están conectados y cómo sus interacciones crean patrones únicos. Por ejemplo, el médico y sus pacientes forman una figuración, donde las relaciones de atención médica y las necesidades de los pacientes están entrelazadas. Lo mismo sucede con amigos en un café, donde las interacciones amistosas y conversaciones forman la dinámica de grupo. La figuración se puede aplicar tanto a grupos pequeños como una clase, como a sociedades más grandes, donde las cadenas de interdependencia son más largas y complejas. Las interdependencias dinámicas se refieren a las conexiones y vínculos entre elementos que están en constante cambio. En una sociedad, las relaciones y conexiones entre personas también están en constante transformación. En la investigación, a menudo separamos al individuo de la sociedad, lo que limita nuestra comprensión integral. La figuración busca superar esta división, destacando las interrelaciones dinámicas entre el individuo y la sociedad. La figuración se refiere al entramado de relaciones interpersonales que forma la base de la convivencia social. No se limita a conexiones superficiales, implica vínculos emocionales y psicológicos que configuran la manera en que los individuos interactúan y se relacionan. Esta perspectiva supera la visión centrada en lo sexual, reconociendo que la satisfacción humana no se reduce solo a las relaciones sexuales. La figuración amplía la mirada al abordar la necesidad de conexiones emocionales más profundas. Más allá de necesidades físicas, las personas anhelan conexiones emocionales significativas, que contribuyen sustancialmente a la calidad de vida y a la comprensión de uno mismo en relación con los demás. Es importante destacar que las figuraciones no son estáticas, evolucionan con el tiempo y las experiencias. Las normas, valores y estructuras sociales tienen un impacto en la formación de las figuraciones, y la cultura y el entorno social influyen en cómo las personas establecen y mantienen sus conexiones emocionales. Cuando los sociólogos exploran sociedades, suelen enfocarse en entidades como estados o tribus en lugar de aldeas o ciudades. Esta elección se basa en varias razones.
A lo largo del tiempo, diversas entidades, como ciudades o estados, han desempeñado roles cruciales en el control de la violencia interna y la protección contra amenazas externas, cumpliendo funciones vitales para la supervivencia. La representación de estas unidades ha evolucionado desde ciudades-estado hasta los estados nacionales actuales, manteniendo la función fundamental de supervivencia y control. Las relaciones y conexiones profesionales son tan esenciales como las económicas para la sociedad. Durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX, surgieron instituciones estatales para regular la creciente complejidad económica. Aunque prevalecía la idea de que la economía debía seguir sus propias leyes sin intervención estatal, la realidad social es más compleja y la interconexión entre las esferas económicas y políticas es inevitable. El poder no se limita solo al ámbito económico, se extiende a la capacidad de influir, tomar decisiones y controlar en todos los niveles de la sociedad. La lucha de clases entre trabajadores y burguesía no solo se trata de la distribución económica, sino también del poder en todos los niveles. Antes de explicar esto, debo recordar que hablamos de desarrollo económico. En la segunda mitad del siglo XX, cuando nos referimos al desarrollo en las sociedades, hablamos específicamente de un concepto aplicado a los países en desarrollo. Este concepto implica una actividad consciente y planificada. Los gobiernos de estos países, con la colaboración de sociedades más desarrolladas económicamente, se esfuerzan por mejorar las condiciones nacionales. La reducción de la pobreza no solo tiene como objetivo enriquecer a individuos específicos, sino que busca elevar el nivel de vida de toda la sociedad. El desarrollo económico no puede lograrse sin una transformación más amplia en la sociedad. Las mejoras en la economía están interconectadas con cambios en otros aspectos no económicos, como la educación, la salud, la equidad y la cultura, entre otros. En este complejo juego social, las acciones para el desarrollo pueden tener consecuencias imprevistas, al pasar de la acción a la función. En lugar de centrarnos solo en las acciones individuales, observamos cómo cada persona contribuye al juego en general. Las consecuencias no planeadas también se ven influenciadas por el papel que cada individuo desempeña en la red más amplia de interacciones sociales. Hay que recordar también que el desarrollo se percibe como un proceso global de la sociedad que, en principio, es incontrolable. Este proceso se considera la consecuencia natural de las interacciones complejas entre individuos interdependientes, así que el desarrollo es un proceso incontrolable. La sociología se ve influenciada por las creencias sociales predominantes y no opera en un vacío. Está sujeta a las ideas y valores aceptados en la sociedad en un momento dado, lo que moldea las teorías sociológicas. La sociología no es completamente independiente de las corrientes de pensamiento y las dinámicas sociales prevalecientes. No es autónoma. La capacidad de los sociólogos para mantener objetividad y evitar sesgos al desarrollar o analizar teorías es realmente difícil. Se ven influenciados por concepciones preestablecidas sobre cómo deberían ser las sociedades. Las opiniones y aspiraciones personales pueden impactar en la elaboración de teorías y en la interpretación de problemas sociales. Aunque se intenta separar los ideales de las teorías, resulta difícil distanciarse de las creencias personales al analizar objetivamente procesos sociales. Los procesos evolutivos de la sociedad humana no siguen un plan definido. La sociología busca comprender estos procesos ciegos y proporcionar una base para explicar y controlar mejor los cambios sociales. El autor aborda el control social a largo plazo, midiendo el desarrollo social a través de tres tipos. 1. Control del entorno natural, la capacidad de una sociedad para influir en su entorno, como desarrollar tecnologías para manejar recursos naturales y mejorar la calidad de vida. 2. Control de las relaciones humanas, cómo una sociedad gestiona y regula las interacciones entre las personas, como la evolución de leyes y normas sociales. 3. Autocontrol individual, la capacidad de las personas para regular su propio comportamiento, apoyada por sistemas educativos y éticos. Hay que recordar que estos tipos de control no existen de manera independiente, están interconectados y evolucionan juntos a lo largo del tiempo. Norbert Elias desafía la idea de que ciertos cambios en la sociedad, como la formación de estados nacionales o el surgimiento del capitalismo, son inevitables. Él destaca la importancia de considerar la variedad de opciones y la contingencia en el desarrollo social. En lugar de ver estos cambios como algo que tenía que suceder, Elias sugiere explorar las diferentes formas en que las cosas podrían haber evolucionado.
En el ámbito del diagnóstico sociológico se trata de observar cómo está organizada la sociedad en el momento actual, cómo las personas interactúan y qué roles desempeñan. Esto nos proporciona una comprensión del estado actual de la sociedad. Además, la explicación sociológica busca entender por qué las cosas son como son en la actualidad, explorando las decisiones y eventos pasados que han llevado a esta situación. Los modelos sociológicos nos ayudan a situar a la sociedad en un momento específico de su historia. En última instancia, debemos utilizar nuestra comprensión de cómo ha evolucionado la sociedad hasta ahora para hacer predicciones sobre hacia dónde podría dirigirse en el futuro. El autor cuestiona la idea de causalidad lineal en la evolución social al destacar la plasticidad de las figuraciones en las sociedades. Compara las sociedades con plastilina, sugiriendo que pueden adoptar diversas formas y no están limitadas a una única causa y efecto para cambiar. Se critica la noción de que un solo factor pueda ser la causa de transformaciones sociales. Elías enfatiza la flexibilidad de las sociedades y argumenta que cambian de maneras diversas. La idea central es que hay posibilidades y probabilidades en las evoluciones sociales. Mientras se puede demostrar que ciertas figuraciones anteriores son necesarias para llegar a ciertos puntos posteriores, no se puede afirmar con certeza que solo existe un camino predeterminado. Existen diversos caminos posibles y la sociedad puede tomar direcciones múltiples. Voy a hacer un recordatorio de lo que significa la figuración social en este contexto. Básicamente, etapas en el desarrollo de la sociedad, una red compleja de relaciones interpersonales que forman la base de la convivencia social. El distanciamiento mental es la capacidad de separarse emocionalmente de los conflictos en una sociedad. Por ejemplo, sin distanciamiento mental, Juan de la sociedad A podría ver a María de la sociedad B como una amenaza, lo que llevaría a conflictos emocionales y disputas constantes. Con distanciamiento mental, María trata de entender las preocupaciones del otro grupo, reconociendo que ambos comparten intereses. Este distanciamiento mental es muy importante para comprender la necesidad de cambio y las presiones en la sociedad a medida que evoluciona. A medida que una sociedad progresa, tiende a volverse más racional en la gestión de las interacciones y a liberarse de presiones y amenazas mutuas en una sociedad interdependiente. Es esencial destacar que la complejidad de las interacciones sociales no se reduce a ideas simples de libertad y determinismo. La evolución social no sigue una única ruta predefinida, hay muchas posibilidades y probabilidades. Hablar de necesidad en un sentido determinista es tonto, ya que la sociedad puede tomar diferentes caminos basados en diferentes circunstancias. En sociología, la evolución social se refiere al cambio a lo largo del tiempo en las estructuras, instituciones y comportamientos de una sociedad. Este concepto implica la idea de que las sociedades experimentan transformaciones a lo largo de las generaciones, y los sociólogos se esfuerzan por comprender y explicar estos cambios. La evolución social no se limita a un único aspecto, ya que puede abarcar diversos ámbitos, como económicos, políticos, culturales y tecnológicos. En el pasado se solía ver la evolución social como un proceso único para toda la humanidad. Sin embargo, en la actualidad se reconoce la evolución de un país o incluso una tribu, reconociendo la diversidad de trayectorias evolutivas. Al estudiar la evolución, no solo se analiza el desarrollo de un estado, sino también de comunidades más pequeñas, reconociendo la importancia de múltiples unidades sociales. Enfocarse únicamente en los aspectos económicos del desarrollo se considera poco realista. Se deben tener en cuenta procesos de diferenciación e integración, incluyendo la formación del Estado como parte esencial de la evolución. Los procesos de diferenciación e integración son muy importantes para entender cómo las sociedades se desarrollan. La diferenciación implica la especialización y diversificación de roles y funciones en una sociedad. Por ejemplo, en una granja algunos individuos se especializan en cultivar, mientras que otros se centran en cuidar animales. La integración, por otro lado, implica la unión de roles y funciones diversas para formar una sociedad cohesionada. La colaboración entre agricultores y criadores crea una comunidad funcional donde la cohesión social y la colaboración son esenciales. Estos procesos son muy importantes para adaptarse a diversas funciones y garantizar la cohesión social en la evolución de las sociedades. La separación entre procesos internos y externos de una sociedad ya no es válida. La interdependencia entre evoluciones dentro y entre estados es más estrecha que nunca.
revelando la conexión global de los acontecimientos. Como ejemplo, los conflictos locales están influenciados por tensiones globales entre grandes potencias, demostrando cómo eventos dentro y fuera de las fronteras de un país están entrelazados. En sociedades más desarrolladas, las luchas internas a menudo reflejan rivalidades entre grandes potencias, evidenciando cómo eventos mundiales afectan negativamente su desarrollo. Cuando algunas posiciones sociales dejan de ser importantes, otras toman su lugar en la sociedad. Este cambio crea una red de funciones donde cada posición afecta a las demás. En la Revolución Francesa, la nobleza perdió relevancia debido a la creciente comercialización, afectando la función de sus privilegios. Las peleas y tensiones entre grupos que experimentan cambios estructurales son esenciales en el desarrollo social. No son eventos aislados, sino parte de la estructura del cambio. La Revolución Francesa no fue solo por protestas, sino porque los nobles y el rey no pudieron adaptarse al cambio de sus roles. Cuando las funciones de las posiciones sociales cambian, también lo hace el poder. Algunos grupos ganan poder, mientras que otros lo pierden en este juego de cambios. Es crucial estudiar los cambios sociales desde una perspectiva sociológica, considerando tensiones y conflictos.